A ver, toda la crisis climática se reduce a algo muy básico. Pues por no decir algo, pues básico, sí, realmente es algo básico. La crisis climática va a volverse, digamos que en los próximos años va a volverse la principal causa de migración en el mundo. ¿Por qué les digo esto? Primero que todo tenemos que analizar tres artículos que son muy importantes en este proceso. Un artículo publicado por El Espectador, la selva del Darién, la peligrosa frontera natural con Colombia, dijo la directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá. Explica que han solicitado ayuda relacionada con alimentación a los migrantes, no solamente a los migrantes, sino también a la misma población para que les ayuden con la vida, porque son pueblos donde vivían aproximadamente 200 personas y hoy en día, de repente, de una forma inesperada, se ven inundados con 2.000 y hasta 3.000 personas. Ella agrega que también se les ha solicitado apoyo para la construcción de acueductos y atender el tema sanitario, porque a estos pueblos les ha cambiado la vida. Esta ola de migración, a ellos también hay que atenderlos. Hay varios problemas que se desatan cuando llega una gran cantidad o una oleada de migrantes. Uno de ellos es la densificación. Y esta densificación genera problemas sanitarios, problemas de salud pública y también problemas de seguridad. Adicional a esto, pues obviamente se van escaseando los alimentos. La escasez de alimentos genera problemas de abastecimiento de alimentos, que es lo más esencial en una sociedad para que pueda seguir subsistiendo. Detrás de todo esto, con las condiciones de vida en la ciudad, problemas ambientales y problemas de el confort que ellos deben tener, de los servicios mínimos para poder sobrevivir. Basados en todo esto, obviamente los gobiernos lo primero que hacen es culpar al vecino, pero pues un gobierno tiene que ver un poco más allá de dónde viene la problemática. También ella dijo este viernes que Colombia no ha colaborado con la crisis migratoria del Darién al negarse a cerrar o mitigar el tránsito por la peligrosa selva fronteriza entre ambas naciones. El Darién es la selva que divide Panamá y Colombia. Las condiciones climáticas de la propia selva y la presencia de grupos armados aumenta la inseguridad en esta frontera natural, donde los migrantes denuncian ser asaltados. Este fenómeno no solamente se ve en Latinoamérica, se ve en Europa y se ve en Estados Unidos. ¿Por qué? Entonces, el artículo de France 24 publicado el pasado 6 de agosto del 2023, titulado "El gobierno tunecino abandona a migrantes en el desierto para obligarlos a salir de su país", que es una técnica o una estrategia de miserables, a mí me parece. Centenares de migrantes subsaharianos siguen varados en las fronteras entre Túnez y Libia, luego de que el gobierno tunecino expulsara a 1.200 personas, imagínense, 1.200 personas, y las dejara abandonadas en un desierto que separa ambos países, sin agua, sin agua, sin comida. Y esto conlleva a un drama que ha cobrado hoy en día muchísimas víctimas. Hay otro artículo publicado aproximadamente el 23 de enero del 2023 del país de España, en donde el país habla de Etiopía. El artículo lo titula así: Etiopía cuando la tierra seca y la falta de lluvias obliga a marcharse. ¿Qué pasa allá? El cambio climático está detrás de las migraciones de muchos jóvenes de la región. Un ejemplo de la principal causa de esto es la pobreza, la falta de perspectivas que provocadas normalmente por el calentamiento del planeta. ¿Esto qué fenómenos? Normalmente el calentamiento del planeta lo que va a generar son sequías, lluvias irregulares y tierra improductiva, inseguridad alimentaria y pobreza. Este cuadro desolador está mermando gravemente la calidad de vida de la población de esta región, en el centro de Etiopía. Preciso, pues siempre sale la gente más vulnerable. La gente toma la decisión de emigrar por muchas variables, entre ellas está la pobreza o el hambre, pero también por el cambio climático, que ha tomado un papel muy relevante y debe ser tenido muy en cuenta. Gran parte de los 3.2 millones de personas que viven en esta zona dependen de la agricultura y ganadería, y a una pequeña escala. Las consecuencias del calentamiento global son cada vez más devastadoras para la tierra y el ganado. La agricultura en esta parte del planeta, de la que vive el 80% de la población,
y que supone casi el 37% del PIB. Por culpa de las sequías y las inundaciones, la tierra da cada vez menos y esto genera muchísimos problemas. Ahora, nosotros tenemos que preguntarnos en este punto qué hace la OIM, ¿sí? Que es la Organización Internacional para la Migración. Supuestamente dentro de su plataforma o dentro de su página, la OIM reza que reconoce como necesario aumentar esfuerzos nacionales, regionales, internacionales para abordar el desafío de la movilidad humana asociada a los factores ambientales y con el cambio climático. La visión de la OIM supuestamente en esta tragedia humana sobre la migración, el medio ambiente y el cambio climático es la gobernanza contemporánea de la migración. Las políticas y las prácticas deben reflejar la significancia de los factores ambientales, los desastres y el cambio climático sobre la movilidad humana. Los factores medioambientales deben integrarse en toda el área de la gestión migratoria. Hasta este momento se está tomando en cuenta uno de los factores más importantes que causa la migración. Yo creo que ha sido el primero y ha sido el único. ¿Por qué la gente normalmente migra a otros países? ¿Porque no tiene oportunidades? ¿Por qué no tiene oportunidades? Porque no hay industria en su país. ¿Y por qué no hay industria en su país? Porque no tiene un desarrollo agrícola ni un desarrollo ganadero, mejor dicho, en este punto no hay una agroindustria desarrollada que permitan exportar productos o por lo menos mantener la soberanía del alimento en las naciones. Y esto a su vez provoca que no haya la suficiente riqueza en estas naciones como para invertir en nuevas empresas o nuevas fábricas o nuevas industrias y así haya un desarrollo paulatino en el tiempo y genere nuevas tecnologías y que haya una estabilidad económica. Entonces, si uno se pone a mirar en perspectiva, normalmente se da cuenta de que la gran causante de la migración de muchísimos pueblos es el cambio climático. O digamos que miremoslo en una perspectiva más amplia o en términos muchísimo más generales, ¿cuál es? Que se expolian los recursos de estos pueblos. Al expoliarse los recursos y al extraer toda riqueza natural que tienen estos pueblos y al dejarlos sumidos en la miseria y en la pobreza, pues obviamente todos los pueblos tienen que salir de ahí. Normalmente cuando existe escasez se estallan episodios de violencia y al generar estos episodios, obviamente los episodios de violencia pues saca corriendo a las personas y por eso es que las personas comienzan a buscar otros lugares donde irse. Entonces, si miramos en perspectiva, los culpables de esta problemática que no nos aqueja, digamos que en este punto va a comenzar a haber una migración por culpa del cambio climático, pero la migración viene desde hace muchos años por el abuso del extractivismo y de las conductas nefastas de los monopolios que quieren tomarse el poder del mundo, pues que quieren controlar básicamente gran parte de la humanidad y dejar sin posibilidades a las personas probablemente más vulnerables. Lo importante es cuestionarse todo lo que está pasando.